Josué capítulo 3, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. Estamos en Josué, ¿verdad? Muy bien, Josué capítulo 3, versículos del 1 al 5. Gloria a Dios. Y dice así su palabra: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y después de 3 días, ¿después de cuánto? 3 días. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldráis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Habla del arca. Amén. Y Josué dijo al pueblo: santificadlos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Quiero darles a ustedes un pequeño, como dicen, un background de dónde está el pueblo de Israel en este momento. Ustedes saben que el pueblo de Israel había salido de Egipto porque estaba bajo lo que era el bondage, estaba bajo esclavitud. Ellos estaban en este lugar ya rumbo para entrar a la tierra prometida, cuando su rebelión contra Dios cambió el rumbo de ellos. Yo no sé de ustedes, pero cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, a veces los planes cambian, ¿no? Porque lo hacemos a nuestra propia manera en vez de buscar la dirección del Señor. Y aquí en Josué capítulo 3, nosotros vemos que Josué le dice a los sacerdotes que ellos van a ir, y la gente tenía que seguir al pueblo o a los sacerdotes, pero estar un poco alejado. Porque recuérdense que el arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos están en este río de Jordán, ellos están en este lugar. Habían salido de donde está, digamos, Ramses, si me pones ahí. Habían salido de ahí y están a donde dice Kadesh Barnea. Keep going where the grapes are at. Ahí están. Entonces ellos ya habían caminado un buen trecho. La tierra prometida es lo que ustedes miren ahí, que está como amarillo. Eso era toda la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Si ustedes ven, Kadesh Barnea está bien cerca de la tierra prometida. Ellos ya estaban a punto a recibir lo que Dios tenía para ellos cuando se rebelaron contra Dios. Si ustedes van a Números capítulo 13, vamos a leer ahí. En Números capítulo 13 y 14, esos libros nos dan un resumen de lo que pasó cuando Moisés envió a los 12 espías a que exploraran la tierra de Canaán. Estos espías eran uno de cada tribu. Ellos tenían que traer un reporte de lo que habían visto, si la tierra era buena o mala, cómo era el pueblo que habitaba ahí, si era fuerte o débil, si la tierra era fértil o estéril. Les tomó 40 días para explorar toda esa tierra. Y miren el reporte que ellos le trajeron a Moisés. Vamos a Números capítulo 13, del 27 en adelante. Y dice así su palabra: y les contaron diciendo: nosotros hemos llegado a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ello. Habían traído, dicen, que uvas tan grandes
que las tuvieron que poner como un post cargándolas. Eran tan grandes esas uvas. Entonces ellos dijeron, aquí está el fruto de ella. En otras palabras, como diciéndole, es muy fértil la tierra que nosotros hemos ido. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra, mira lo que los espías le dicen a ellos. Mas el pueblo que habita aquella tierra es ¿qué? Fuerte. Y las ciudades son muy ¿qué? Grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negueb, y el Ateo, el Jebuseo, el Amoreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que estaba dentro de esos espías, que era uno que representaba una de las tribus, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró en aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá moriramos. ¿Y por qué nos traía Jehová a esta tierra? Para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Ahí ellos estaban revelando. Ellos habían visto el poder de Dios, de cómo el mar rojo se había abierto. Ellos vieron de la manera que Dios había suplido para sus necesidades. Pero cuando llegan a este lugar, ellos se rebelan contra Dios. Y Dios se enoja tanto que dice, los voy a destruir a todos. Pero Moisés intercede por el pueblo. Entonces Dios en su misericordia le dice que los que van a morir son de 20 años para arriba, iban a morir en el desierto. Y debido a su rebelión contra Dios, tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Un viaje que hubiera sido 10 días para llegar a la tierra prometida desde Egipto, les tomó 40 años. Muchas veces nosotros también atrasamos la bendición de Dios con nuestra actitud o con nuestra acción. A veces ya la bendición de Dios ya está por venir, pero a veces nos comenzamos a quejar. Le pedimos a Dios que nos dé un trabajo, y nos da Dios un trabajo y nos comenzamos a quejar de ese trabajo. Le pedimos a Dios que haga esto y Él lo hace, y ni bien lo hace. A veces hasta nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nuestra actitud puede atrasar la bendición de Dios. Hay muchos que dicen, ¿por qué es que a esta persona Dios la bautiza, pero a mí no me bautiza? Yo soy mejor que esa persona. El Espíritu Santo no viene que tan bueno tú seas. El Espíritu Santo viene cuando es el tiempo de Dios que venga a tu vida. Hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que recordar, que debemos de esperar en Él, porque la victoria está cerca. Entonces en Deuteronomios capítulo 2, 14 nos afirma, nos dice que los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos al arroyo de Seret
fueron 38 años hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Es interesante también ver que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Se imagina? Él pasó 40 años con este pueblo, pero debido a la rebelión del pueblo de Israel, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Él solo la pudo ver de lejos. Y es aquí donde nos encontramos en este momento, en lo que llamamos el río de Jordán. Ahora, Dios escogió a Josué para dirigir al pueblo de Israel. Cuando ellos llegaron al río Jordán, se dan cuenta que no pueden cruzar porque era la temporada de mucha lluvia. Cuando ellos estaban ahí, se imaginan, llegan a ese río y el obstáculo que se encuentra es que no solamente ahí está el río, pero también que cuando ellos llegan a ese río, ¿dónde está? Dice que era el río de Jordán, estaba en una temporada donde había caído mucha lluvia. Cuando no era el tiempo de lluvia, dicen que el Jordán era como 100 yardas de ancho. No era tan hondo y fácilmente uno podía cruzar. Pero cuando era el tiempo de la lluvia, era como 1 milla de ancho. En otras palabras, eran 1760 yardas de ancho. Entonces, cuando llegan a este lugar, se dan cuenta que el río está hasta desbordándose de tanta lluvia que ha caído. Está hondo, es resbaloso. No era fácil que un grupo de más de 1 millón de personas pudieran cruzar el río. Yo no sé de ustedes, hace años que vine al área, la pastora iba a salir con su familia a un lago y me dijo: Aurora, tienes que ir a este lago. Es el lago más bonito que tú puedes ir en el área. Y yo dije: oh sí, vamos pues. Y nos fuimos. Cuando llegamos a ese lugar, como dicen en buen guatemalteco, estaba más seco que olvídese. Yo cuando llegué a ese río me quedé y dije: así son los lagos de Maryland. Porque me asusté, porque me habían dicho que era el lago más bonito que Maryland que uno podía ver. Pero cuando llegamos estaba seco, era una temporada de sequedad en el área donde muchos de los lagos bonitos se habían secado. Y era fácil para mí poder cruzar de un lado del lago al otro lado. Pero si usted va a ese lago hoy día, en donde hemos tenido muchos bautismos, yo no soy capaz de cruzar ese lago al otro lado, porque me puedo ahogar, porque primero no sé nadar, ¿verdad? Y también porque no sé qué es lo que voy a encontrar en ese lago, si voy a encontrar piedras o lo que sea. Entonces no es fácil para mí cruzar ese ese lago ahorita que hay agua. Pero cuando estaba seco el agua o el lago, yo podía cruzar fácilmente, pero ahorita no lo pudiera hacer. Entonces quiero que puedan captar lo que quiero decir, que cuando ellos llegaron al río de Jordán, si me pones el slide, es el río de Jordán. Estoy enseñando, hermanos, porque a veces es bueno, especialmente muchos de ustedes que son nuevos en el Evangelio, no tienen mucho el background de lo que es las mapas de la Biblia. Entonces, si me vas al otro, si ustedes miran ahí arriba donde dice Julah Valley, el río Jordán corre desde ahí hasta el Mar Muerto. Eso es el río de Jordán. Entonces va de una elevation sobre el mar de más de, les voy a decir, 900, aquí lo tenía, pies sobre el nivel del mar. ¿Dónde comienza? Más de 9,000 pies sobre el nivel del mar. Y se reduce a más de 900 pies a las 10 millas que se necesitan para llegar al mar de Galilea. El mar de Galilea, Sea of Galilee.
Ahí está. Y viene de una fuerza que va decayendo hasta que llega al Mar Muerto, y ahí está 1400 pies bajo el nivel del mar. Entonces, eso es para darle a ustedes una idea de la fuerza de ese río. Venir desde arriba, venir desde un nivel tan alto, a luego venir a un nivel tan bajo. Entonces, cuando había mucho tiempo de lluvia, se desbordaba el río. Entonces, era difícil pasar. Y el pueblo de Israel está enfrentándose con este río en que ellos se presentan. A veces, como he dicho, a veces nosotros también, cuando se nos presenta un obstáculo, colgamos los guantes. Cuando nos ponen a cargo de un privilegio dentro de la iglesia, todo es bonito cuando todos nos respaldan. Todo es bonito cuando todos dicen, sí, hermana o hermana, yo voy a estar ahí. Pero cuando venimos o hacemos una actividad y solo llega una o dos personas, a veces decimos, ay, pastora, ¿sabe qué? Yo como que esto no la hago. Mejor se la entrego. Y eso es lo que hacemos. Muchas veces cuando los obstáculos vienen en nuestra vida, fácilmente se nos hace decir, you know what, I'm not cut for this. Yo no voy a hacer esto, mejor que lo haga alguien más. Pero Dios está buscando a personas que son valientes, a personas que son audaces y le creen al Señor. Entonces, en esta palabra que nosotros acabamos de leer, hay algo en esta porción que yo quisiera highlight to you, quisiera remarcarles. Gracias, hermano Tatiana. Remarcarles. Y una de esas es que debemos de creerle a Dios. Vamos a Josué capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 7 al 13. Dije Josué, ¿verdad? Sí, amén. Ok, quería asegurarme que no dije jueces. Ok, Josué capítulo 3 del 7 al 13. Gloria a Dios. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió, he added. Es muy importante que miren esto. He added. Porque cuando yo estaba estudiando esto, hice un wow. Fue como uno de esos aha moments, ¿verdad? No de Oprah, pero porque esto es muy interesante. Quiero que lean esta parte. Dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al alteo, al heveo, al fariseo, al gergeseo, al amoreo y al jebuseo. Gracias, Señor. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente a las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán un montón. Listen to this. This is very, very like, wow. Es increíble. Jehová le dice a Josué que mande a los sacerdotes que lleven
el arca del pacto. Muchos de ustedes no saben cómo se miraba ese arca, entonces quería darles por lo menos una idea. Ahí está el arca del pacto. Pesa como 186 libras. Entonces estos hombres, Josué les mandó que cuando entraran al río Jordán, se iba a abrir. Y se paraban en medio de ellos para que pudiera pasar el pueblo de Israel. El segundo slide. Dentro del arca del pacto, el siguiente por favor, ahí ustedes encuentran los 10 mandamientos, el maná y también la vara de Aarón. Eso solo para que ustedes tengan una idea de lo que es el arca del pacto. Entonces, Jehová le dice a Josué, envía a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, parados en el Jordán. Pero miren lo que Josué dice. Cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asiente en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Did you get it? Yes. Did you really get it? Amén. Porque yo tuve que leer esto aparte, porque dije, ok. Lo tengo que leer y lo releí. Gracias a Dios por el internet, porque dije, tal vez no lo esté entendiendo porque está en español, mejor lo leo en inglés. Jehová le dijo a Josué que él fuera ¿a dónde? Al río de Jordán. Y Josué le dijo al pueblo de Israel que cuando los sacerdotes llegaran y pusieran sus pies en el agua, se iba a dividir. I don't know if God told him that. Yo no sé si Dios le dijo eso a Josué. Pero a mí lo que me dio a entender es que Josué le creó a Dios. Amén. Cuando le dijo en Josué capítulo 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo o donde quiera que vayas. Versículo 3. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué se había recordado lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Él se había recordado de los milagros que Dios había hecho con Israel. Él había meditado en la palabra de Dios. Por eso en Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué le creyó a Dios que todo lo que sus pies pisares sería ¿de quién? De ellos. Entonces es por eso que yo pienso que Josué dijo, el momento que los sacerdotes lleguen al río de Jordán, se va a detener esa agua porque vamos a pasar en seco y vamos a cruzar y vamos a heredar la tierra prometida que Dios nos ha dado. Tenemos que caminar por fe, hermanos. Dios nos ha prometido a muchos de nosotros muchas cosas, pero nosotros también le tenemos que creer a Dios. Hay cosas que solo usted sabe en su corazón, en los tiempos que usted ha pasado en oración, que Dios le ha prometido a usted. Y pareciera que en vez de que de verdad va a pasar algo, pareciera que todo está en contra de usted. Pero usted tiene que caminar firme, creyendo en lo que Dios le ha prometido a usted. Debemos de creer, debemos de confiar en el Señor, debemos de meditar en su palabra.
Debemos atesorarla en nuestro corazón. Es su palabra la que nos da aliento en tiempos de dificultad. Tenemos que reclamar esas promesas que Dios ha hecho para nosotros. Muchos de nosotros hemos orado por nuestro esposo, que Dios salve a nuestro esposo, y pareciera que en vez de ponerse mejor se pone peor, pero usted siga orando por ellos. Muchos de nosotros hemos estado orando que el Señor sane nuestro cuerpo, y tal vez Él no hará porque Él sabe los propósitos, pero una cosa, la palabra de Dios me dice que cuando es mi tiempo, sea mi tiempo de irme con el Señor, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más dolor. Dios se le sana completamente. Tal vez no sea aquí, pero yo sé que cuando yo llegue a la tierra que Dios ha prometido, allá en el cielo, ya no habrá más llanto ni tristeza, porque Él le enjugará toda la vida. Dios hará un camino. Y en estos días me estaba recordando de un canto que hace años que cantaba, y este era uno de los cantos favoritos de mi mamá. Saben, mi madre murió lamentablemente por una enfermedad. Oramos mucho por ella. Le pedimos al Señor que la sanara. Él sabe por qué no la sanó aquí, pero lo que digo es que cuando ella abrió sus ojos, estaba completamente sana delante de su presencia. Y este canto es tan bonito, y hace años cantábamos este canto que dice así: estoy confiando, escucha este canto, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Estoy confiando en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. por eso podemos descansar en Él. Puedo descansar. Oh, sí, podemos descansar en Él. Puedo descansar a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llega a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a Ya ves, esa es la confianza que tú y yo tenemos. Que si el sol llegara a oscurecerse y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él no va a fallar. Por eso les decía, si nos sana o no nos sana, si Él responde a nuestra petición o no, yo igual voy a confiar en el Señor. Ustedes tienen que mucho recordarse eso, que Dios hará un camino si Él se lo ha prometido. Su presencia iba con el pueblo de Israel. El arca del pacto significaba la presencia de Dios. Donde quiera que ellos iban, el Señor iba delante de ellos. Él peleará por tus batallas. Él va a ser el que te va a sostener a ti en esos momentos difíciles.
A veces nosotros no creemos en nosotros mismos. Pensamos que no lo podemos hacer. Como decía, Él busca a mujeres, a hombres valientes, audaces, a personas que digan, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Ustedes saben cuántos años tenía Josué cuando cruzaron el Mar Rojo? Perdón, el río Jordán. ¿Saben cuántos años tenía este hombre? 80 años. ¿Quién de aquí tiene 80 años? Ninguno. Pero le apuesto que cruzar ese río Jordán no es fácil a esa edad. Pero él tenía la fortaleza y la fuerza de Dios. Alabado el nombre de Dios. Y no solo él tenía esa edad, pero dice que él peleó por 25 años, estuvo peleando en batallas, conquistando la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel. Entonces nosotros debemos de creerle a Dios. Amén, amén. Debemos de creerle de lo que Él ha puesto en nuestro corazón, las peticiones que le hemos presentado delante de Él. Pero no solamente debemos de creerle a Dios, pero también debemos de santificarnos. Amén. Dios requiere de nosotros santidad. Él no puede moverse en medio de alguien que no sea santificado. Porque el pecado, dicen que no puede estar un pie en el mundo y un pie en Dios. O eres de Dios o eres del mundo. Tienes que santificar. Debemos de alejarnos de las cosas que no le agradan al Señor. Si es mentira, debemos reprenderla en el nombre de Jesús. Si son injusticias, murmuraciones, envidia, debemos de pedirle al Señor que Él sea limpiándonos de todas esas cosas que nos impiden el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque muchas veces, hermanos, Dios se quiere mover dentro de la iglesia. Dios quiere hacer cosas grandes dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros nos presentamos delante de Él, sabiendo que en nuestro corazón no está correcto, Dios no se puede mover. He cannot move. We can scream, we can pray loud, but He will not move because we have to cleanse ourselves. Él no se va a mover porque necesitamos santificarnos delante del Señor. Por eso Josué manda al pueblo. Y una de las primeras cosas que Josué dice al pueblo es: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Él llamó al pueblo a que se santificaran. Nosotros hemos declarado este mes de oración y es nuestro deseo que también todos podamos decir: Señor, purifícanos, límpianos, Señor, que lo que tú quieras hacer en este año tú lo puedas hacer, que yo no sea ese obstáculo donde tu presencia pueda fluir. Nos venimos, nos santificamos delante del Señor. El pecado nos aleja de Dios, nos aleja de su presencia. La otra cosa que quisiera compartir es: la bendición postrera será mayor que la primera. Saben que para que ellos pudieran conquistar Jericó, tuvieron que pasar ¿qué? Tuvieron que pasar el río Jordán. Estaba al otro lado. Y no iba a haber manera que ellos conquistaran a Jericó si no cruzaban el río. Entonces, la promesa de Dios estaba ahí a la mano. They could see it from far away. Lo podían ver de lejos. Pero tenían que cruzar ese río para poder derribar a Jericó. Parecía que iba a ser imposible conquistar esa ciudad. Pero cuando ellos caminaron por fe, cuando Josué caminó por fe, creyendo en lo que Dios le había prometido, ellos pudieron conquistar a Jericó. Aleluya. Ustedes saben la historia de Job, un hombre que tenía muchos bienes, sus hijos. Viene el enemigo, le quita su familia, le quita todo. Y aún así Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Sea que tenga o no lo tenga, Él sigue siendo Dios. Y dice en Job 42:12 que la bendición postrera fue mayor que la primera de Job, porque Dios le dio lo doble de lo que él tenía. Tal vez lo que tú estés pasando pueda ser muy difícil, pero Dios, la bendición postrera será mayor que la primera. Amén. Dios tiene grandes cosas para nosotros. ¿Qué obstáculos hay en tu vida que no te permiten avanzar? ¿Qué cosas te aferras que no te dejan prosperar? Dios tiene mejores cosas
para ti, pero a veces tu incredulidad no permite que Él se mueva como debe de moverse. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. En otra versión dice: si muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, aleluya, no para su mal, son planes de darles un fruto y una esperanza. Debemos de testificar lo que Dios ha hecho por nosotros, las victorias que Él nos ha dado para que otros puedan creer en Él. Josué mandó que a 12 hombres, uno de cada tribu, que tomaran 12 piedras de en medio del Jordán, y esto iba a servir como un testimonio de lo que Dios había hecho con ellos. Josué capítulo 4, versículos 21 al 24, vamos ahí. Gloria a Jesús, así es. Esas rocas no eran pequeñas, eran más o menos de este tamaño. Y cada vez que alguien iba a pasar por ahí y miraran ese monumento, esas rocas, se iban a recordar que Dios había abierto el río de Jordán para que ellos pudieran pasar. Mira lo que dice Josué, capítulo 4, versículos de 21 al 24. Y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos y a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararás a vuestros hijos: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¿Cómo van a conocer la gente del poder de Dios si nosotros no testificamos, no hablamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? A veces decimos: no sabemos cómo testificar. Cuéntele a sus amigos lo que Dios ha hecho en su vida. Cuéntele a sus amigos cuántas veces Dios ha provisto para su hogar. Cuéntele a sus amigos cuántas veces la mano poderosa sanadora del Señor ha tocado su vida. Ustedes, cada uno de ustedes que están en este lugar, pueden dar un testimonio de lo grande que Dios ha hecho en sus vidas. No debemos de olvidar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Saben que hace como, creo 20, 21 años, no recuerdo muy bien, yo estuve en un accidente automovilístico, a car accident, perdonen mi español. Y en ese accidente dicen que si por 1 pulgada el hombre que estaba manejando la troca estaba embriagado, si él nos hubiera pegado, estaba como a 1 pulgada de lo que sería el tanque de gasolina. Y el policía le dijo a mi hermana, señora Miriam, si esa troca hubiera virado de tal forma de llegar al tanque de gasolina, ahorita estuviéramos recogiendo ceniza de su hermana y sus 2 hijos y la amiga. El carro quedó sin reconocerlo. Incluso la joven que iba con nosotros perdió el 25% del uso de su cerebro. Va a necesitar asistencia para el resto de su vida. Y en ese accidente, lo que a mí me pasó, casi pierdo mi ojo. Es de verdad, no crean que es de vidrio. Casi pierdo mi ojo. El metal había cortado tanto este ojo que pareciera que estaba hasta colgando. Y cuando me llevaron al hospital, yo no sé si me lo decían para no preocuparme, que era una cortadita. Y cuando yo me vi en el espejo me asusté, porque el doctor, el cirujano, había puesto más de 100 puntos en mi ojo. Y saben, hermanos, cada vez que yo me miro en el espejo, me recuerdo de la protección del Señor. Aleluya.
Me sirve a mí recordarme que estoy aquí en este lugar por su gracia. Me recuerda a mí que Dios tiene planes para mí. Que Él no me llevó hace 20 años porque Él tenía planes especiales para mí. Y cada vez que yo me miro en ese espejo y miro la cicatriz de mi ojo, yo le doy gracias a Dios porque Él me tiene hasta aquí. Porque Él tiene propósito para mi vida. Y yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes tienen, tal vez no es una cicatriz, tal vez no son unas piedras, pero hay algo en su vida que ustedes pueden recordar de las bendiciones de Dios para ustedes. Muchos de ustedes en sus países no tenían casa, no tenían carro, no tenían buena ropa. Ahora lo tenemos. Por eso el salmista decía: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos debemos de olvidar lo que Dios ha hecho para nosotros. A veces parece que tenemos que regresar a esos tiempos para que nos podamos recordar hasta dónde el Señor nos ha traído. Yo les digo una cosa, yo sé que fue porque mis padres creyeron en lo que Dios les había puesto en su corazón, de que trajeran a un grupo de niños, éramos 7, en ese entonces pequeños, a los Estados Unidos. Ellos le creyeron a Dios cuando Él decía que Él iba a abrir puertas para que nosotros tuviéramos un mejor lugar aquí en los Estados Unidos. A mí no se me olvida cuando voy a Guatemala y miro la casa y miro de dónde el Señor me ha traído. Yo le doy gracias a Dios porque por su misericordia yo soy bendecida. Usted es bendecida por la misericordia del Señor. Por eso en Deuteronomios capítulo 4 versículo 9 podemos leer esto: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien la enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aleluya. ¿Qué cosas o milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué cosas o sanidades Dios ha hecho en tu vida? Dios tiene cosas grandes para nosotros en este 2013. Todo depende si nosotros vamos a creer a su palabra. Tal vez vendrán problemas, tristeza, pero veremos la gloria de Dios si no nos rendimos. Este día dile al Señor esa petición que está en tu corazón. Créele a lo que Él te ha prometido. Mantente limpio delante de Él. Ora, lee su palabra, memoriza la palabra del Señor, porque será de bendición para tu vida. La bendición postrera será mayor que la primera. Él cuida de ti, así como cuidó del pueblo de Israel. Deuteronomios 29:5 dice: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestros calzados se han envejecido sobre nuestros pies. Deuteronomio 2:7 dice: bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Aleluya. The blessing of the Lord is near. La bendición de Dios está cerca. ¿Qué obstáculos hay en tu vida que no está permitiendo que alcances esa bendición? Aleluya. ¿Será que tienes que orar más? ¿Será que tienes que ser fiel al Señor? ¿Tus finanzas? Porque aún nuestras finanzas nos pueden impedir la bendición de Dios. Saben que mi madre nunca trabajó en una compañía, en una factoría ni nada, sino que ella siempre cuidó niños en casa. Y cuando mami falleció, no debía ni un centavo. Más bien me dejó una herencia a mí, porque ella fue fiel. Y ella siempre me decía: Aurora, $1 usted da el 10%, $2 usted le da el 10%, $20 usted le da el 10%. Te da más de eso, 100, 1000, lo que sea, usted sea fiel a Dios con sus pies. Y sabes que he visto la provisión de Dios en mi vida. Mi familia, cada uno de ellos tiene su casa. Tengo mi casa. ¿Por qué? Porque cuando le damos a Dios, Él nos bendice. Si le creemos a Dios, Él nos va a bendecir.
¿Qué está reteniendo en tu vida la bendición de Dios? Te invito a que te pongas de pie. Aleluya.